Biblia conmigo, hermanos, en Primera a Corintios, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer todo esto hasta al 13. Voy a invitar a los hermanos que lo leen audifonalmente. Voy a leer el 1 y ustedes el 2 hasta que terminamos en el 13. Si solamente vamos a leer esto y terminamos, está bien, ¿verdad? Porque el tiempo nomás es corto. Primera Corintios 5, 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Primera a Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presenté he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno vuestra constancia, y sabéis que un poco de levadura leuda todas. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de justicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de iniquidad y de verdad. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues da caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Todos el 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Palabra de Dios. Quitar pues ese perverso en medio de vosotros. Reflexión 53, restauración de amor. Hoy en día, hermanos míos, la iglesia de la sana doctrina se está dividiendo en dos lugares por lo que apenas leímos. Se llama por la disciplina. Hay una parte, dice que está bien disciplinar los hermanos, y hay otra parte, dice que no está bien disciplinar a los hermanos. Entonces la iglesia de la sana doctrina se está dividiendo, puesto porque hay hermanos que piensan que no es bueno la disciplina. No es bíblico, dicen ellos. Y ellos tienen un pasaje en la Biblia que lo encontramos en la primera carta de Juan, donde se encuentra en el capítulo 1, versículo 9. Ellos usan este versículo, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo, muchos de los que son de la sana doctrina han malinterpretado, puesto que ellos piensan que
Si usted, es decir, yo creo que ustedes van a pensar que esto es lo adecuado y lo más correcto. Es decir, si tú pecas y confiesas tus pecados, ya no mereces disciplina porque Dios ya te perdonó. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina? Eso es lo que dice un lado. Es decir, digamos, si usted peca y usted se arrepienta, ¿verdad? De corazón, deja ese pecado, entonces ya no debes recibir disciplina. ¿Qué piensan en ese sentido? ¿Verdad que suena correcto? Pues si ya te arrepentiste, ¿verdad? Y vienes y dices, hermanos, yo pequé, pero me arrepiento por haber pecado. Y la Biblia dice en Juan, capítulo 1, que Dios puede perdonar mis pecados y limpiarme. Y si Él ya perdonó mis pecados, ya me limpió, porque me arrepentí de corazón, entonces, ¿para qué me van a disciplinar? Ven, suena muy bien, suena correcto, suena bíblico. ¿O no suena bíblico? Suena bíblico y es bíblico. El problema es que hay otro lado que apenas dimos lectura en nuestro primera a Corintios capítulo 5. Paulo dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Él está hablando de alguien que cometió pecado. Entonces, ¿qué lado vamos a agarrar? Digamos que, yo no sé, ¿verdad? Si levantaríamos una encuesta dentro de la iglesia bíblica Jesús Salva, ¿cuántos irían a ese lado? ¿Y cuántos irían a este lado? ¿Verdad? Todos somos de la sana doctrina, correcto. Correcto, todos somos de la sana doctrina. Pero hay diferentes formas de pensar e interpretar la palabra de Dios. Por eso se está entrando la división dentro de la iglesia por solamente este tema. Porque hay unos que no quieren disciplinar y hay otros que quieren disciplinar. Entonces, esto es una reflexión que no lo escribí apenas, sino ya lleva, como estamos diciendo, tenemos 95, esos 95 ya están escritos. Así que mi posición como pastor es, ¿qué creen ustedes? ¿Sí a la disciplina o no a la disciplina? ¿Verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Qué tal si llega un pastor y dice, esto es lo que vamos a hacer, hermanos? Bueno, es bíblico. Creo que les convencería a ustedes si les digo, la Biblia dice que si nos arrepentimos de corazón, Dios nos limpia de nuestro pecado al instante, no a través de la disciplina. Todo aquel que se arrepiente de corazón por haber pecado, no merece disciplina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice. Pero exactamente no es lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo que si te arrepientes de corazón porque has pecado, ya no mereces disciplina. Eso no es lo que está diciendo Juan. Algún día vamos a estudiar ese versículo torcido, pero vamos a estudiar lo que apenas dimos lectura. La Biblia, no Pastor Samuel Juan, la Biblia da un ejemplo de la disciplina de la iglesia en una iglesia local. Con la iglesia en la ciudad de Corinto, en primera a Corintios 5, 1 al 13, nos da una historia sobre alguien que ha pecado.
¿Cuál era el pecado de este hombre? Tenía como mujer la mujer de su padre. Escuchen eso. Este hombre tenía su mujer fue su madrastra. Él se casó con ella. O sea, lo tenía por mujer, dice. En este caso, la disciplina llevó a la excomunión de aquel hombre. El apóstol Pablo da algunas razones para la disciplina. Una es que el pecado es como la levadura, dice él. Si se permite que exista, se propaga a los que están cerca de la misma manera que un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5, 6 y 7. Si nosotros, amados hermanos, escúchenme, si nosotros no practicamos la disciplina, entonces todos podemos ser contaminados. ¿Me entienden? Es decir, digamos que hay alguno por ahí, ¿verdad? Se emborracha y dice, bueno, hermanos, me arrepiento por haber tomado, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero lo hice y me arrepiento de corazón. Delante de Dios ya. Por eso existe una palabra que dice, mi oración con Dios. Dice, por eso, como que se autosalvan. Por eso dice, ya oré a Dios, ya pedí perdón a Dios, ya me arrepentí de corazón y ya no voy a volver a hacer. Pero ¿qué dice? Si dejamos a esa persona sin disciplina, no lo digo yo, la Biblia dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Si no disciplinamos a una persona porque dijo que me arrepentí de corazón, ¿qué van a decir? Hay otro que va a seguir ese ejemplo. Cuando peca y dice, me arrepentí de corazón, y todos van a comenzar a decir lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Ya somos una iglesia leudados. ¿Ven cómo se propaga el pecado? Así de fácil. Por eso la disciplina dentro de la iglesia es necesario. Ahora voy a preguntar a cada uno de ustedes, conscientemente, hermanos. No me lo contesten, ni levanten su mano. ¿Usted está dispuesta a ser disciplinado por un pecado escondido? Muchos no quieren la disciplina. ¿Qué hacen con qué hacen con el pecado? Quitan esto y no pasa nada. El presidente no sabe, el pastor no sabe, nadie sabe. ¿Ustedes qué creen? Dios no sabe. Dios sí lo sabe. Y la verdad, no lo digo yo, la palabra de Dios, siempre sale a luz. Trata de tapar este sol de 100 grados ahora a ver si puedes. Así es el pecado en la vida de uno. Nadie puede tapar su pecado. Entonces mejor la disciplina que tu pecado sea puesto en público por el de allá arriba. Conciencia, amados hermanos,
si alguno está en medio de nosotros, tiene pecado escondido, acérquese, no lo tape. Es mucho mejor que usted lo destape en vez que Dios lo destape por ti. Porque entonces, peor es. Peor. Mucho mejor la disciplina que se practica dentro de la iglesia. Estamos entre hermanos. Y si alguno, como aquel que fue en 2 Corintios, es otra historia. Es el mismo hombre que se habla en 1 Corintios, en 2 Corintios 2, 5, 8. Si alguien, amados hermanos, recibe disciplina dentro de nosotros, merece que nosotros, los miembros de la iglesia, animarlo. Vayan conmigo en 2 Corintios. Y aquí terminamos. 2 Corintios 2, 5 al 8. Leémoslo todos en voz alta. 2, 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y para que no sea el 8, por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él. Escuchen eso entonces. Si usted, hermano, hermana, si recibe disciplina por una falta, y todos los hermanos que estamos aquí, no veamos a aquel disciplinado como algún pecador. No. Debemos, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, perdonarle y consolarle. ¿Escuchen eso? Perdonarle y consolarle. En el 8, por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él. Hermanos míos, ¿cuántos de ustedes, ya voy a terminar, cuántos de ustedes se ha acercado a un hermano cuando recibe su disciplina? No levanten la mano. Como miembros de la Iglesia Bíblica Jesús Salva, debemos ir y abrazarle a ese hermano. Dice, hermano, échale ganas. A todos nos pasa, pero sigamos adelante. Rara la vez se hace eso. ¿Qué piensa la iglesia? Eso es trabajo del pastor, el pastor lo va a consolar. Eso es trabajo de los ancianos. Los ancianos lo va a ir a darle una visita y lo va a consolar. ¿Y entonces ustedes? ¿Cuál es el trabajo entonces de ustedes? Que no somos pues un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo bautismo y un mismo Señor. ¿Que no deben ustedes también consolar a aquel que fue disciplinado?
Eso es lo que dice aquí. Perdonarlo, consolarle y mostrarle amor. Todos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Así que si hay alguno entre nosotros recibe disciplina, hermanos míos, lleven esto en la mente. Muéstrenle amor. Muéstrenle ese amor fraternal. Y consólenlo. Porque todavía no sabemos cómo duele una disciplina. Y si no sabemos, por lo menos mostramos compasión. ¿Estamos dispuestos? Amén. Palabra de Dios.